Bueno, muy buenos días. Ya son las 8:06. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, les recomiendo ir abriendo sus pantallas, Muy saludar. buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Buenos gracias. ¿Y su días. merced cómo está? Bien, afortunadamente, por favor, abrimos las pantallas. Gracias. Gracias, Angelo, por abrirlo. Valentina, buenos días. Buenos Verónica, días, buenos profe. días. Juliana, Ángel. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Todavía faltan Estefanía, Laura, Valentina y Wilson por abrir las pantallas. ¿Cómo están? ¿Cómo los sorprende esta mañana? Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, señora, gracias. Ah, bueno, me alegra, me alegra. Estefanía y Valentina, por favor. Bueno, muy bien. Nos falta Estefanía que ya está haciendo el ejercicio, se arrepintió. Estefanía, te estamos esperando. A ver si hay algún mensaje de Estefanía Vega. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, de todas maneras, Valentina, las Valentinas y Estefanía, Valentina Rubiano, Oviedo y Estefanía, por favor, digamos, abrir la pantalla. Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Altamar. Yo creo que ustedes tuvieron contacto a partir de la reunión que tuvimos de carácter virtual, dándoles una cordial bienvenida a Institución Universitaria de Colombia. Estamos muy agradecidos de que estén acá con nosotros, de que hubieran escogido Universitaria de Colombia para su formación. Yo especialmente les doy la bienvenida al programa de comunicación social. Es un programa muy bonito, es un programa que nos permite estar en una dinámica de carácter profesional que tiene interacción con las personas, que tiene una función social muy clara y que seguramente podrán ir identificando poco a poco los procesos que vamos haciendo a partir de cada uno de los módulos para entregarles a ustedes el conocimiento necesario para fortalecerlos en los distintos campos de comunicación. En un principio serán materias que contribuyen a la formación básica de los profesionales y poco a poco vamos a ir aprendiendo cosas. Entonces, bienvenidos. Yo estudié comunicación en la Universidad Externado de Colombia. Después estuve haciendo una serie de trabajos en la empresa privada y pues digamos que mi énfasis en comunicación en un comienzo fue periodístico. Yo cuando me iba a graduar trabajé con uno de los noticieros más importantes que había en ese momento, que era el Noticiero Nacional, era un noticiero en horario prime time, que era todos los días a las 9 de la noche, de lunes a viernes, y el que tenía, digamos, como mayor audiencia y credibilidad se llamaba el Noticiero Nacional. Pertenecía a una programadora que se llamaba en su momento Prego Televisión, entonces yo me salí del noticiero porque me llamaron a ser parte del equipo que
prepararía los programas que en ese momento estaban licitando. Normalmente las programadoras que pertenecían a noticieros única y exclusivamente no tenían otro tipo de programas, y la programadora mía, Prego Televisión, abrió 3 espacios para complementar su parrilla, y una de esas era Colombia Oculta, otro era La Naturaleza y el otro programa se llamaba Revista Campesina. Revista Campesina era los lunes a las 6 de la tarde, Colombia Oculta era los miércoles a las 11 de la noche y La Naturaleza era los días jueves. Se transmitía en vivo y en directo desde los estudios de Inravisión en la calle 24, donde queda la Biblioteca Nacional. Ahí ya digamos que empecé a trabajar paralelo con otra universidad, a hacer un programa de comunicación, pero un programa que le pudiera permitir a los locutores convertirse en profesionales. Y esta universidad se llama hoy Manuela Beltrán. En ese momento era locución y animación de radio y televisión. Se desarrolló todo el programa, empezamos a trabajar y pues yo dejé el programa como hecho, funcionando, y me retiré a trabajar con la empresa privada, empecé a hacer empresa y de ahí pues a formarme mucho en el campo de la comunicación organizacional. Ese es mi fuerte, esa es mi especialidad. En este momento estoy haciendo una maestría en estrategia a nivel de comunicación y pues hice algunas especialidades en el externado también, en el tema estratégico y en el mercadeo social. Luego entré a Universitaria de Colombia paralelo, pero eso hace ya como unos 6 años, y hace 5 soy la directora del programa. En el 2018 tuvimos la fortuna de presentar nuestros resultados frente al Ministerio de Educación, obteniendo la renovación del registro calificado, que es algo muy importante para ustedes en este momento. ¿Por qué? Porque la obtención del registro calificado es la vida específica del programa y la posibilidad de que todos aquellos que se estén formando dentro del programa tengan la garantía de que el programa está vigente, de que el programa los puede titular y los puede graduar, y que ustedes tienen su título asegurado. Asegurado desde el punto de vista que la universidad responde con un numerito que se llama el registro SNIES. Ese SNIES es muy importante. Hay muchas entidades que empiezan a funcionar y no cuentan con ese registro, y es imposible que, digamos, las personas que estén allí haciendo su proceso de formación tengan un trabajo, tengan un título profesional. Nosotros lo tenemos. Entonces, eso es muy importante. O sea, según las normas de educación, cuando uno entra a un programa que tiene vigente el registro SNIES, que eso es algo que los estudiantes nunca hacen, siempre se matriculan en las universidades y en los programas, pero no verifican que el programa esté en funcionamiento, porque asumen que es una situación ética el hecho de tener un registro para poder funcionar. ¿Sí? Es como si yo tuviera, por ejemplo, un restaurante que necesitara un permiso especial del Ministerio de Salud, o un importador de un producto en particular que tuviese que tener una certificación de un registro INVIMA, por ejemplo, para poder comercializar productos. Ustedes cada rato oyen que no, que AEPA Colombia, que le quitaron tal cosa, que la otra persona no tiene registro INVIMA, y entonces les cierran la posibilidad de continuar negociando con esto. En este caso, en la educación es muy importante tener un registro SNIES. Y ese registro SNIES certifica que la universidad, ustedes ya entran en este momento, el registro SNIES está vigente. Cuando terminen su periodo de formación, que será más o menos en unos 3 años aproximadamente, para iniciar la recta final del proyecto de investigación y de el diplomado, que es lo último que hacemos en cada una de las carreras, ahí obtengan su título. Es decir, es obligación de la universidad entregarles un título profesional.
el título profesional nuestro es comunicador social. El comunicador social tiene una visión mucho más amplia que el periodista. Por eso es que hay muchas universidades cuyo título es comunicador social y periodismo. Nosotros tenemos una carrera que es integral y yo se las voy a explicar ahora. Es una carrera que nos forma de manera integral tanto en funciones periodísticas que son menores a las funciones del comunicador social. Entonces, pues antes de empezar a mostrar lo que sería nuestra carrera desde la malla curricular es todo el plan de estudios que podemos ver en él la cantidad de asignaturas que están orientadas, por ejemplo, a formar los aspectos organizacionales, los aspectos periodísticos, los aspectos de fundamentación, los aspectos que nos podrían dar soporte cuando empezamos a hacer una comunicación desde las comunidades, ¿no? Porque también esa es una de las especialidades. Yo ahora les cuento un poquito de qué se trata, qué es lo que nosotros podemos hacer como profesionales, dónde estamos, porque todos entran con el sueño, yo quiero hacer radio, yo quiero hacer televisión, yo quiero hacer, no, o sea, quiero ser community manager. El comunicador social es mucho más grande que ese tipo de actividades. El comunicador social hoy en día es un facilitador de proceso y específicamente esa facilitación de proceso es que está en niveles donde tiene que hacer lo suyo para que haya entendimiento entre los distintos grupos y eso es mucho más grande que estar haciendo solamente una producción de carácter mediático. Entonces quisiera que se conocieran, porque ustedes no se conocen, no saben quiénes son, que cuenten, no quiero, dice Valentina por allá, ¿será que me está diciendo a mí o que quién sabe con quién está hablando? Tres cositas ahí que se presenten y digan, bueno, yo soy fulana de tal, estudio comunicación social por esto o aquello y con eso yo también conozco de sus expectativas y lo que quieren hacer. Empezamos a vencer un poquito el miedo a la intervención pública, que entre otras cosas es por esta razón que creo que muchos apagan la pantalla de su computador, pero en otra carrera les entendería, en comunicación no. En comunicación tenemos que estarle dando frente a la gente y entonces esas clases de pantalla apagada creo que poco las verán, o sea, van a tener que, están todos lindos y lindas, así es que pueden tener abierta su pantalla sin ningún problema, están registrando bien, nos vamos a ir acostumbrando a vernos, porque es que no nos gusta vernos en pantalla. Hay muchos que le tenemos miedo a nuestra propia imagen, le tenemos miedo a asumir el proceso de comunicación, que la comunicación es interactuar con el otro. Entonces hay muchas cosas que no suceden desde la virtualidad, porque esta es una presencialidad de otra manera, porque el estudiante le teme a lo que puede pasar en la pantalla. Y de pronto, pues sí, hacen una reunión de Zoom con su familia y todo eso, pero definitivamente ya cuando están interactuando con personas que no han conocido previamente, les cuesta trabajo. Pero ustedes tienen que desde el día de hoy empezar a vencer esos miedos, esos temores y empezar a formarnos. Entonces, bueno, vamos a cederle la palabra a Ángelo, que fue la primera persona que entró. Ángelo, bienvenido. Puedes abrir tu micrófono. Muy buenos días. Hola. Mi nombre es Ángelo, es un gusto. Tengo 22 años. Y sí, yo creo que decidí estudiar comunicación social porque siempre me han interesado mucho los medios, tanto digitales, me gusta también el periodismo, todo lo que tiene que ver radio, televisión, todo ese tipo de cosas. Y siento que debe haber como un cambio en el área de la comunicación social porque ahorita hay muchas fake news y ya no se transmite la verdad de manera objetiva. Ahora los puntos de vista son más subjetivos, perdón, y siento que necesitamos transformar como esa esfera y preparar comunicadores sociales para que influyan en esta área. Muchas gracias. Qué bueno, qué chévere, porque estás mencionando dos cosas importantísimas y es la función social que nosotros tenemos, o sea, transmitir la verdad, o sea, depende de nosotros.
si hay alguien responsable para que las distintas audiencias conozcan la verdad acerca de todo, justamente somos nosotros los responsables de eso, donde quiera que estemos. De aquí en adelante ustedes se darán cuenta que ahora no van a empezar a multiplicar cosas por WhatsApp que no vayan a comprobar de primera mano. O sea, desde aquí ya tenemos que empezar a ser responsables e identificar dónde están, lo que dice Ángelo de las fake news, y dónde está la información que verdaderamente tiene una comprobación. Creo que todos en la vida hemos compartido una información que es falsa. Por ahí en una época les dio por matar a todos los que estaban vivos y de pronto eran figuras públicas. Por ejemplo, ¿cómo se llama este joven entrenador de perros? Yo caí en esa y avisé y compartí la noticia porque estaba muy bien hecha y pertenecía supuestamente a un medio reconocido, y mentiras que la noticia, Millán. Y resulta que después me tocó ofrecer disculpas. De ahí en adelante, claro, estábamos empezando con el tema del WhatsApp y se me ocurrió compartir, pero creo que ustedes también han compartido cosas de, ay, por favor, denle visualización a este que es un atrevido, que le pegó a fulano de tal y no sé qué, para que todo el mundo lo conozca. Y resulta que nosotros podemos ser parte de un delito de carácter informático, y es que nosotros no tenemos las pruebas necesarias para compartir esa información, por lo tanto tiene que haber una responsabilidad. ¿Dónde está el documento después de haberle seguido un proceso? ¿O dónde está el video cruel, espantoso? Que esa es otra cosa que no tenemos que volver a compartir, por ejemplo, el maltrato animal, porque estamos corroborando que el maltrato animal tiene fuerza, y en la medida en que a las personas les gusta estar viéndose y siendo famosos por maltratar a un animal, nosotros estamos ayudando con compartir la imagen y pues con, como dice Patricia Fernández en Betty la Fea, desgraciado. Y entonces ahí nosotros somos parte de ese proceso de comunicación, hasta donde tenemos la certeza específicamente que de verdad esa persona hace lo que hace. Entonces, de aquí en adelante, freno a todas esas cosas. Bueno, Valentina Vizcaya, buenos días. Ella decía que no, que no, que no, que no, que no. Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, queremos saber de ti. ¿Por qué estudio esto? ¿No? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? Que sí, porque Bueno. mucho chisme, mucho Em, chisme. bueno, me llamo Sor Valentina Vizcaya, tengo 18 años, trabajo para Extra en RCN, estudio modelaje. Bueno, estudié modelaje. ¿Qué más les digo? Me encantan las fotos. Casi no me da pena hablar. Soy Ay, muy qué bueno. chistosa, soy muy alegre Sí. y ya. Ah, bueno, chévere. ¿Y por qué quieres estudiar comunicación? ¿Qué te motiva? No, yo nunca había pensado en estudiar comunicación. De hecho, yo me iba a ir a la Fuerza Aérea. Pero pues me daba como mucho miedo que como el régimen que ellos llevan, la disciplina. Ujú. Entonces, eh, cuando dije que no, ya no sabía qué hacer pues con mi vida. Entonces, respecto como que me gusta mucho el modelaje y todo eso, entonces pues hablé con mi familia y mi mamá fue la que me dijo, no, pues métete a estudiar comunicación, esto te sirve como para que te desenvuelvas con la gente. Me gusta ver mucho noticias. Noticias. No soy casi de mucho leer, Ujú. pero me gustan las noticias. Ok. Y ya. Bueno, bienvenida. Gracias, profe. Ok. Ahí poco a poco encontrarás el gusto por la lectura, por gusto o por obligación. Nos toca Sí, estar enterados y nos toca leer. Adicionalmente, pues la decisión, por ejemplo, de ir a una fuerza a trabajar, pues siempre es complicado. Yo hubiera querido ser sí. parte de la Armada y pues ya a estas alturas del partido, hace como 2 o 3 años, hubiera querido entrar por lo menos a la reserva.
y es mucho lo que uno puede hacer por el país, pero obviamente en estos tiempos, en este tiempo de conflicto y esto, pues es muy complejo para una persona tomar una decisión. Sin embargo, pues no lo abandones porque seguramente estará en tu corazón y cuando ya termines la carrera y encuentres que los comunicadores sociales son bienvenidos en las fuerzas, pues para aclarar un poquito a ustedes, las fuerzas militares, lo que son las fuerzas militares son el ejército, la fuerza aérea y la armada. La fuerza que es de carácter civil, que no pertenece a una fuerza militar, pero que está armada, pero es de carácter civil, es la policía. Entonces ahí hay unas grandes diferencias. Por eso es que Armada, Fuerza Aérea y Ejército no admiten mucho a la policía dentro de la catalogación de las fuerzas. Pero pues es un buen intento. Hay tiempo. Cuando uno tiene 18 años, tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Entonces, bienvenida y qué bueno que hayas elegido comunicación social. Seguramente poco a poco te vas a ir sorprendiendo del alcance que tiene esta carrera. Y si te gusta la presentación en público, si te gusta de alguna forma, digamos, interactuar con las personas, puede ser una muy buena carrera. Bienvenida. Gracias, profe. Bueno, Así sea. amén. Verónica Aguilar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Verónica Aguilar Gómez, tengo 16 años y yo decidí estudiar comunicación social porque siempre me llamó la atención el periodismo, pero en la parte escrita, porque no soy muy buena en las partes habladas porque soy muy penosa, pero pues decidí estudiar comunicación social también para mejorar eso y también para mejorar lectura. Y eres muy joven porque a los 16 años, imagínate, debiste haber sido muy juiciosa en el colegio. ¿Sí? ¿Pilísima? Sí, eso Sí. sí, se nota. Se nota. Y cuando ingresan, pues si uno no pierde un año, si uno pasó así todo rapidísimo, entonces está graduándose 16, 17, sobre todo que debiste haber entrado muy pequeñita primero para que empezaran a contar esos cursos y entonces ahí, bueno, muy bien. Tienes toda una vida por delante, espero que esta carrera te, te enamore para que la complementes con otra carrera y con otras especializaciones y encuentres de verdad eso que dices tú, escribir. Hay unos comunicadores y unos periodistas que están detrás de cámara por lo general. Es mucho lo que uno puede hacer. Nada más cuando les cuente acerca de lo que es la comunicación para el desarrollo, la comunicación comunitaria, vas a encontrar que es muy importante el proceso de investigación y el escribir mucho para que la gente tenga permanentemente un contacto con la verdad, con eso que Angelo quiere perseguir, que es que todo el mundo conozca de la verdad y se acaben las noticias falsas. Entonces, pues bueno, seguramente va a ser muy agradable para ti encontrar en cada módulo y cada asignatura un secreto para poder fortalecer eso que ya conoces. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? Ángel Sanabria. Bueno, es muy importante, entre otras cosas, que, perdón un segundo, que el nombre que tienen ahí enfrente sea el que es de verdad. ¿Por qué razón? A veces suelen cambiar el nombre y, por ejemplo, si yo me llamo Claudia Altamar Garavito, entonces pongo Claudia Garavito y vuelo el primer apellido. Y resulta que cuando uno verifica, recuerden que la visión está todo el tiempo, o sea, yo tengo los nombres de ustedes, no quiere decir que me los voy a aprender de una, porque soy malísima, pero es muy importante porque después cuando uno coteja con este listado y coteja con todo lo que hay a nivel de asistencia y eso, y se llamaba Pedro Fernández y es una niña y uno no encuentra a Pedro Fernández en la lista, pues le va a poner una falla. Entonces es gravísimo el tema. Entonces, por favor, cambiarlo. Por ejemplo, esta gordita que dice ahí Wilson Castro y es una niña, seguramente es el computador del papá, de no sé quién. Entonces, del papá. Entonces, cámbiale el nombre por ahora a la sesión, que no le va a pasar nada a tu papá cuando se vuelva a conectar por eso.
Bueno, Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, en primera, muy buenos días. Buenos días a mi compañera, a mis compañeras. Me llamo Miguel Ángel, tengo 17 años y decidí esta carrera por la formación intelectual y mayormente porque estaba centrado en el ámbito deportivo, en el periodismo. Sí. ¿Te gusta el periodismo deportivo? Sí, señora. Listo. Aparte también me interesa mucho lo de entender problemas sociales internacionales que pasan a diario en este mundo. Y la verdad son muy buenos narrando por medio de la escritura. Ok, ¿te gusta escribir? Ok. Sí, señora. Miguel Ángel, no vas a encontrar mucho de periodismo deportivo acá. Hay carreras en otras universidades que sí le guardan un espacio al periodismo deportivo, pero hay una particularidad y es que los periodistas deportivos en ese campo de saber del deporte se forman solos. En ninguna parte vas a encontrar, por ejemplo, como que te den la historia del fútbol o, no sé, un seminario sobre grandes mundiales o cosas así por el estilo, porque eso no va a pasar en ninguna parte. El periodista deportivo, entre otras cosas, aparte de conocer muy bien cada uno de los deportes, es un fanático del deporte y conoce específicamente qué pasó en el fútbol, cuando fulano de tal metió un gol, cómo se definió el partido entre fulanos y sutanos, y eso lo vas a tener que aprender a hacer si no lo traes ya como disciplina, pero creo que de pronto sí te llama la atención y te gusta. Seguramente te va a tocar ir teniendo muchísimo cuidado acerca de todas esas cosas y empezar a aprenderlo poco a poco y va a hacer apuntes y ser muy, digamos, muy estudioso de lo que pasa a nivel deportivo. Por ejemplo, el tema de las ligas, el tema de nuestros jugadores afuera, cómo quedaron los marcadores, las presentaciones olímpicas, todas esas cosas tienes que empezar ya para que en 3 años tú ya tengas todo un bagaje. Es más, eso lo estudian, los deportivos lo estudian aparte. Es como cuando uno se dedica a una especialización, aquí te damos las fuentes del periodismo, te decimos cómo son los medios, cuáles son los géneros, puedes hacer entrenamiento de lo que tú quieras a nivel vocal, a nivel narrativo, a nivel escrito, todo lo que tú quieras, y el conocimiento específico del deporte, otra cosa. Pero eso sí, ya hay muchas cosas que a uno le toca hacer por fuera. Entonces, pues bueno, bienvenido y también muy joven, 17 años. Es la posibilidad de, ustedes todos tienen el futuro en sus manos, es decir, son muy jóvenes y tienen todo por delante, entonces la posibilidad de formarse muy chévere en lo que les gusta. Bienvenido, Miguel Ángel. Laura García, bienvenida. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora, gracias. Bueno, Pues cuéntanos de ti. me llamo pues, Laura Sofía García Gómez, tengo 19 años y yo quiero estudiar, bueno, ya estoy estudiando. Me gusta mucho la comunicación social porque me entiendo muy bien con las redes sociales. Sí, Además, quiero mejorar en mi ámbito de escritura. ok. Sí, señora. Ya. Vamos a tener buenos escritores en este curso. Porque les gusta escribir y eso es importante. Entonces, hay que empezar a profundizar un poquito en el tema de la ortografía, ¿no? Porque eso es importantísimo a la hora de escribir. Entonces, ya después el estilo, la sintaxis, esas cosas las va uno agarrando y va uno encontrando su estilo propio, pero importante empezar a trabajar. Por acá veo un mensaje. Entonces el portátil está vinculado con la cuenta de mi tío. Tranquila. ¿Y cómo es tu nombre, Chinita? Ahora sí puedes abrir el micrófono y nos cuentas para no cambiarle la configuración al tío entonces. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Pero es que me prestaron el computador ayer, entonces pues estaba vinculado con la cuenta de mi tío. Claro, Y claro. no pude ingresar por mi celular, entonces pues me tocó de una vez ahí. Ah, no, pero bienvenidos computador del tío, eso sí. Pero, Como bueno,
Como gato, boca arriba buscamos todo lo que tenemos que buscar. ¿Cómo Sí, es me tu toca nombre? Daniela Castro. Ah, ok, Daniela, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, me presento. Muy buenos días. Mi nombre es Nicole Daniela Castro Londoño. Tengo 17 años. Me gusta pues mucho también la comunicación social y el periodismo. Estuve un año en una academia de baile. Me gusta mucho el tema también de actuación y decidí estudiar comunicación social ya que, no sé, empezando pues no es que me guste ver mucho las noticias, pero cuando digamos dan una noticia que como que me llama la atención, me enfoco mucho en eso y soy como que busco en serio la verdadera noticia de lo que está pasando. Entonces, no sé, siempre como que me llama mucho la atención algo y digo, pues, esto es lo que a mí me gusta. Y bueno, pues también quería estudiar periodismo, pero pues en esta universidad no está como tan enfocado en eso, pero pues dije como por lo menos hago algo. Y también es como averiguar en sí, porque digamos las noticias dicen como muchas mentiras en sí, entonces es como también averiguar lo que está pasando en sí, como en el mundo y todo eso. Y también porque me gusta mucho estar en cámara, digamos, no me da pena, yo soy una persona muy extrovertida, entonces pues me da igual, me gustaría mucho por lo mismo, porque ya que no me da pena, pues sería muy bueno como en esto. Ok. Más adelante, cuando ya todos se presenten, les voy a explicar la diferencia entre comunicación social y periodismo, porque a veces incluso están estudiando y han visto ya asignaturas y han estado pendientes de su formación en la universidad y no encuentran las diferencias. Y sí hay diferencias, hay diferencias. Entonces, ahora vamos a encontrarla. Pues muy bien, bienvenida Daniela. Muchísimas gracias. Siempre hay que buscar la verdad, o sea, donde esté. Nosotros somos comunicadores sociales distintos, distintos a los de la Javeriana, distintos a los del externado, distintos a los de la central, distintos a todos. Nuestro programa, se los digo con orgullo, es un programa muy integral, es un programa muy completo, es un programa que tiene equilibradas todas las bases fundamentales para lograr una especialidad. Y eso implica una cosa: estar detrás de la verdad, tener criterio, pensamiento crítico es muy importante en nuestra carrera. O sea, que siempre defiendan su posición, pero con argumentos. Pero después de haber estudiado qué es realmente, o sea, no salir cada rato a rebatir, no, no, pues yo no estoy de acuerdo porque no sé, no, pues no, listo, lo podemos hacer, pero tenemos que fundamentar qué es. Después de que leamos, después de que cotejemos una postura y la otra, ahí es donde surge el pensamiento crítico, donde surge la posibilidad de encontrar la verdad. Entonces, por ejemplo, un tema como el siguiente: Dylan Castro. Dylan Castro, un muchacho que sale a la calle y que en los, no sé si fue el 23N, el 25N, cuál de los Ns, en todo caso, ese día ese muchacho sale y es víctima de las balas. Y entonces, por una situación en particular, porque es que uno como no está en el lugar de los hechos y no sabe específicamente qué es lo que ha pasado en ese sitio, cómo se le ha medido el aceite de pronto a una fuerza pública, de pronto cómo de alguna forma estoy tirando cosas y después estoy mal parqueado. Es como cuando yo le digo a mi hija, por favor, el día que hay una trifulca en la calle, no salgas, porque es que el más inocente es el que termina pagando. ¿Por qué? Porque en la revuelta y en todas las cosas uno no sabe qué ocurrió. Después de que hagan una investigación exhaustiva, después de que identifiquen qué fue lo que ocurrió, ahí salen ustedes con un criterio y dicen, mire, no estoy de acuerdo con la posición del ESMAD, no estoy de acuerdo con la declaración de fulano de tal, no estoy de acuerdo con la manifestación de X o Y, Z grupo, no estoy de acuerdo con lo que dijo el periódico El Tiempo. Ahí se fundamenta el pensamiento crítico. ¿Por qué razón? Porque estamos, después de haber investigado, entregando una posición. Y eso es lo que a nosotros nos hace, en principio, callar. Por eso es que aquí nos mandaron a este mundo con dos oídos, con dos ojos y una sola boca. Eso implica que tanto nuestra boquita como nuestra manito, después de haber oído mucho, después de haber observado mucho, ahí sí toma una posición y dice X, Z, Y, palito. Por ejemplo, en otra manifestación, todos salieron a protestar. No, es que estamos pidiendo una modificación constitucional. ¿Así? ¿Y conoces la Constitución? ¿Conoces qué pasó en la Constituyente del 91?
¿Conoces específicamente por qué estás protestando y por qué estás diciendo tantas cosas? Entonces, como uno no sabe, ¿por qué uno va y repite? Entonces es como los de FECODE. ¿Y ustedes qué están haciendo acá? No, pues protestando. ¿Y protestando por qué? Por la condición de los maestros. Y resulta que esos son los mejores pagos. Esa gente tiene 2 y 3 sueldos, les pagan como 7 millones de pesos. En cambio hay otros que son esos pobres profesores que están por allá metidos en La Guajira, que están en Córdoba, que les toca salir con el biblioburro para poder llevar a los niños a determinados sitios para que puedan recibir una clase. Y esos pobres, o sea, ni les pagan. Entonces, el hecho de pertenecer a una federación hace que yo hable más de la cuenta. No, o sea, no hablemos, porque es que los de FECODE son por allá unos que tienen una catalogación especial y a los que mejor les va. A nosotros no nos va tan bien como a los de FECODE, porque somos privados y no tenemos nada que ver en el estudio, digamos, de salarios y de todas esas cosas, porque eso depende de una situación. Entonces, mis chinitos, después de que ustedes analicen, investiguen, identifiquen y establezcan según su criterio cuál es la verdad, en ese momento salen con argumentos a hablar. Entonces es muy importante estar pendiente de todo lo que se dice. Esa búsqueda de la verdad es fundamental. Entonces, bueno, Daniela, bienvenida y bienvenido tu gato también. Por acá a veces también se atraviesan los de esta casa y de pronto está uno aquí en clase y tiene uno la cola de París por aquí o ella se sienta acá y todo el mundo la conoce. Muy bien. Bueno, ahí hay una chinita que es Mora Avendaño, es Mariluz. Mariluz, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, mi nombre es Mariluz Mora. Yo tengo 32 años. Tengo 2 hijos. Soy casada. Creo que soy la más grandecita del grupo. Pero pues que soy enfermera y que decidí estudiar comunicación social porque quiero aprender a combatir la desinformación. Creo que nosotros somos víctimas de la desinformación diariamente y recogiendo todo lo que la profe dice, es necesario que aprendamos a recibir la información y a transmitirla. Entonces, creo que en este momento, con la circunstancia de nuestro diario vivir, es como importante saber informar y saber recibir la información. ¿Cuántos años mi chinita bonita su merced dijo que tenía? 32. No, pues ni se preocupe su merced por decir, porque yo le veo la carita igual a todas las. Gracias. No, su merced está muy joven. Mire, allá al lado de Valentina hay otros 2 ñañaos que están corriendo. Tan lindo, este es el club de los gatos. Pues nada. Sí, yo también tengo 2. Ay, qué dicha, aquí son 3. Bueno, bienvenida, qué bueno Gracias. que tengas en una segunda carrera que además, entre otras cosas, no está dentro del tema médico, pero que seguramente será muy importante. Fíjate que, por ejemplo, a veces se necesitan comunicadores sociales con un conocimiento adicional. O sea, por ejemplo, Claro. en derecho, en carreras que están ligadas a la medicina, ligadas a la ingeniería, a la administración. Entonces, comunicación social es una carrera que se combina bien con todas las otras disciplinas. ¿Por qué? Porque las distintas profesiones, los distintos gremios, otros saberes necesitan del conocimiento, del manejo de la información y para nosotros es fundamental una carrera como esta porque nos volvemos especialistas en esa gestión. Entonces, bienvenida. Qué bueno que hayas tomado la decisión con 2 hijos a bordo, porque es que no solamente son los de 4 patas, sino los de 2, Sí. los que demandan más tiempo, los que demandan un esposo que sí está el esposo presente, Sí, claro que sí. exactamente, que demanda atención, cuidados, uno con la casa, con los niños, con todo, es de aplaudirte. Bienvenida, mucha fuerza, no digas que Gracias. tienes 32, puedes decir que tienes 20 y todo el mundo te cree. Entonces, bienvenida. Gracias, profe. Bueno, Vale Rubiano, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Bueno, mi nombre es
Valentina Rubiano, tengo 18 años. Estudié psicología a los 16, pero no la terminé en la Conrad. Podría decirse que modelo empírica, trabajo para marcas, soy DJ, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho escribir, considero que tengo las aptitudes y también la capacidad para desarrollar diversas habilidades para comunicación social. Además, me gusta mucho el intelecto que quizá te puede, o sea, la manera en que puede fortalecer tu intelecto por medio de esta carrera, también me llama mucho la atención. Y también decidí estudiar esto por el campo profesional. Siento que es un campo muy amplio. Y ya, creo que es todo. Vale, una pregunta. ¿Hasta qué semestre hiciste en la Conrad de psicología? Hasta cuarto semestre. Y bueno, te lo voy a decir por algo. Tú sabes que nosotros también tenemos psicología, ¿cierto? Sí. ¿Nunca buscaste una homologación de las carreras o pensar en estudiar las dos al tiempo? No, realmente no. Es que me cansé de la universidad porque es muy conductista. Y yo no sabía eso cuando entré, no había visto el pensum, entonces entré así como o sea, fue como mucho la presión por mi familia de una carrera apenas salga del colegio. Y pues la escogí mal y eso me hizo como dar cierto disgusto hacia la carrera, la universidad. Entonces preferí como cambiar totalmente de aires y pues cambiar totalmente de carrera, que sí es algo muy diferente. Ok, porque a ver, te voy a explicar algo. Si pensaras en que la especialidad del comunicador está en campos organizacionales, en campos mediáticos y con trabajo de las comunidades, el tema de la comunicación organizacional y el tema del trabajo con las comunidades juegan muy bien con la psicología. La psicología, como todas las carreras, a nosotros no nos pasa mucho eso, porque desde un principio estamos viendo asignaturas que nos van a llevar a la formación de la carrera. En otras, cuando un programa dura 5 años, se demora uno como hasta llegar a quinto más o menos, a quinto semestre, y en quinto semestre le dan a uno todas las materias básicas y entonces uno como que se aburre. Y después las propias de la especialidad que uno quiere buscar y eso aparecen es en los últimos semestres. Entonces como psicología, bueno, psicología en la universidad es muy clínica, no es que sea muy organizacional, pero cuando se es psicólogo y comunicador al mismo tiempo, se fusionan dos campos importantísimos para trabajar con personas. Entonces, puedes intervenir comunidades y puedes trabajar en comunicación organizacional. De hecho, lo que ya viste te va a ayudar a entender muchos procesos, por ejemplo, acá en Introducción a la Comunicación, y cuando ves semiótica de la imagen y cuando ves otras asignaturas dentro de la carrera. Entonces, si un día te da por continuar con la psicología, piensa que la psicología lo que va a hacer es complementar la comunicación y vas a tener muchísimas ventajas competitivas cuando ya sea la hora de entrar a trabajar, por ejemplo, en clima organizacional, en todo lo que es la comunicación interna de las organizaciones desde el punto de vista de trabajo con las personas y ayudar bastante en esos procesos. Entonces no lo eches en saco roto. La universidad por su esquema nos permite a nosotros primero terminar muy rápido. Segundo, es más económico que en cualquier otra parte. Eso ya de las ventajas competitivas, ya vimos a los Moreno de Caro extensivo en el tiempo. Acá no lo vamos a mencionar más porque ya creo que han tenido cualquier cantidad de informaciones acerca de eso, pero no lo eches en saco roto. Siempre lo tienes ahí sonando en tu oídito porque puede ser muy bueno para ti. Bueno, bienvenida. Juliana, bienvenida. Juliana Pulido. Hola, Hola. pues ya me llamo Juliana, ya vieron. Ajá. Yo tengo 19 años y pues elegí comunicación social porque desde chiquita me ha gustado la lectura y escribir y pues estaba entre derecho, criminalística o comunicación, pero tengo el fuerte acá y pues me gusta. Entonces, pues si uno se apasiona por lo que le gusta, sale adelante, pienso yo. Claro, buenísimo.
Juliana, y si el derecho te hace tucutucu, podrías también aprovechar en hacer la doble en la universidad aprovechando el derecho. ¿Por qué? Nosotros casi nos hemos convertido cuando trabajamos en periodismo. Cuando hacemos una entrevista a veces metemos mucho la pata en qué etapa procesal estamos, metemos la pata en cuanto al lenguaje, no identificamos entre un término y el otro, pero siempre estamos haciendo unas entrevistas y tratando de buscar, sobre todo las famosas chivas, haciendo proceso de investigación y trabajando en temas, digamos, de corrupción, en temas de una cantidad de cosas que nos llevan a investigar un poquito desde el punto de vista del derecho y uno se encuentra emisoras como la W, que cada entrevista con alguien que está involucrado en algún caso o está en tela de juicio o que corresponde a una situación, digamos, crítica desde el punto de vista de la corrupción o de malos manejos o de cosas de esas, parecen interrogatorios de parte las entrevistas. Entonces, derecho y comunicación también la van muy bien. Yo te cuento que yo hubiera querido estudiar derecho al principio, pero mi papá es abogado y yo dije, será cuando yo llegué al externado, porque además no fui a otra universidad, no fui a otra universidad porque mi papá era externadista. Entonces me dijo, no, pues de una vez llegas al externado y buscas en el externado qué hay. Yo les juro, cuando yo entré a comunicación, yo dije, ¿esta vaina con qué se come? O sea, comunicación social, ¿qué es? A mí lo que me gusta es el periodismo. Y entonces yo no entendía y poco a poco me fui obviamente enamorando de la carrera, pero no dejó de sorprenderme que en un principio yo quería realmente estudiar derecho y no estudié derecho pensando en que era como un sofisma de distracción y como una cosa tonta de querer seguirle los pasos a mi papá, y si lo hubiera hecho primero me hubiera sido muy fácil estudiar comunicación después si las hubiera complementado, pero no, hice al revés. Estudié comunicación y cuando ya tenía como unos 35 años resolví estudiar derecho y ahí sí me dio durísimo, pero durísimo, durísimo, y no continué. Y hubo un profesor que entre otras cosas fue el fiscal encargado hace un tiempito, el señor Fabio Spitia, el que me hizo retirar de la universidad. Y me hizo retirar de la universidad porque el señor Fabio Spitia detesta a las mujeres. Y él tenía el concepto de que a las mujeres la cabeza no nos sirve sino para peinados bonitos. Y entonces en un examen oral, el man realmente me sacó con constitucional, con una asignatura de segundo semestre. Me sacó con, no creo que como con 1,5, porque nada de lo que yo le contesté en el examen oral le sirvió y me rajó y yo dije, ay, yo sí me voy a encontrar con cada cacao de estos, y tenía hartos problemas desde el punto de vista de trabajo y a nivel pareja y todo lo que ustedes alcancen a imaginar, y dije, me retiro, pero tengo feeling para el tema de derecho y hubiera sido chévere. No crean que estando en universitaria, lo que pasa es que el trabajo es fuerte. Me llama la atención estudiar derecho y algún día cumplir ese sueño, pero ya a estas alturas, cuando está uno tan cuchito, ya está la cosa difícil. Entonces, pues igual, Juliana, si algún día quieres complementar con derecho, sería buenísimo. Bienvenida entonces. Bueno, tengo a Vale Oviedo por ahí. Valentina, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Bienvenida, cuéntanos de ti. Me llamo Valentina. Tengo 15 años. Esta niña sí ya me sacó. No, la tarjeta de identidad, muñeca preciosa. ¿Cómo hacen ustedes para terminar tan jóvenes? Bueno, sigue adelante, ya me sorprendí. Me gustó la carrera de comunicación social, pues porque desde pequeña me ha gustado como que o sea, cada historia tiene como su propio mundo y cómo llegar al fin de cada historia, o sea, cómo encontrar la realidad y tener, o sea, más a fondo las historias y cómo dar a luz, porque hay mucho periodismo que es muy corrupto y pues llegar a fin, o sea, dar como la realidad
que hay a fondo de eso. Y ya. Qué bueno, vale. Me tienes que dar el secreto de tanta juventud. Ya cuando uno está así, uno se sorprende. Hizo 15 añitos, 16, 17. Ay, mis hijos, yo soy una mamá para ustedes. Eso sí lo van a comprobar durante todo el tiempo que estaré pendiente de ustedes hasta que los gradúe. Entonces, muy bien, Valentina, bienvenida. Qué chévere. Estefanía Vega. Mi chinita, no te oímos. Hola, mi corazón, ahora te vemos, pero no te escuchamos. Tal vez es como el audio. Ahí sí, ajá. Bueno, mi nombre es Estefanía. Tengo 22 años. Estaba estudiando en la universidad también comunicación social y me tocó transferirme. ¿Dónde estabas estudiando? Perdóname. Estaba estudiando en la Unimpau. Ah, ok. Ajá. Entonces, pues volví a retomar porque también aplacé semestre y por tiempo, entonces como que volví a empezar de nuevo. Ajá. Y pues siempre me llamó mucho esta carrera, tiene muchos campos abiertos para uno y pues quiero continuar con la carrera y terminar mi proceso. En Unimpau, ¿en qué semestre estabas? Ya estaba en el segundo semestre. Estabas en segundo y te tocó hacer transferencia. Ok. Y, uno por tiempo y también pues por comodidad y porque me gustó también mucho el pensum, pero me tocó pues empezar de nuevo y ya. Ah, Sí, ok. señora. Perfecto. Por aquí Juliana escribió, bienvenida Estefanía, qué chévere que continúes con nosotros. Juliana escribió Dylan Cruz, ¿yo qué dije? Otro nombre, ¿no? Otra cosa. Bueno, listo, perfecto. Gracias por la corrección. Muy bien. Creo que ya se presentaron todos, ¿verdad? ¿Ya están todos? Bueno, muy bien. Entonces, siempre recomendación, pues obviamente estar activos con sus pantallas en la medida en que el Internet lo permita, pero no se vayan a coger demasiado el Internet cuando estamos hablando de nuestra clase, porque puede ser que el hecho de no tener como una especie de contacto con el profesor les haga perder el hilo o que consideren que los profesores que no están en clase, porque no los ven, ni los oyen, ni los sienten, digamos, como participar de este proceso. Entonces, ya están viendo la presentación, estoy tratando de ponerla acá en modo presentación, ¿ya la vieron? Bueno, muy bien. Antes de entrar a nuestra asignatura que se llama Introducción a la Comunicación, vale la pena comentarles a ustedes que es tanto la introducción a nuestra carrera como las bases fundamentales desde el punto de vista de los teóricos y de algunas palabras o términos que necesitamos entender para asumir y asimilar los procesos comunicativos. Entonces, pues bienvenidos a Universitaria de Colombia. Nosotros tenemos un lema que es pasión por triunfar. También he visto ahora en estos tiempos de pandemia que el señor Carlos Moreno de Caro, fundador de la institución, decidió llamar a la universidad también con otro eslogan y es Construyendo País. Pero Construyendo País es como tratar de emular un poquito lo que es un eslogan que tiene el gobierno nacional y entonces creo que nos queda mejor pasión por triunfar antes de entrar al tema del plagio. Muy bien, yo soy Claudia Altamar, entonces ustedes ya saben, el celular que tienen de mí, que es el que tiene el grupo, ese es mi celular. No ha cambiado durante mucho tiempo, así es que creo que no va a cambiar. Ya están conectados conmigo vía celular. Cualquier cosa que ustedes necesiten de apoyo, de información, de poder salir avante con algún proceso, me escriben y yo con mucho gusto les ayudo. Como les conté, pues estoy en la decanatura del programa hace aproximadamente 5 años y bueno, ahora voy a explicarles un poquitico cómo es nuestra carrera. Entonces tenemos 8 periodos académicos,
Creo que les hicieron énfasis en que nosotros no somos semestres, nos llamamos en cada unidad lógica de funcionamiento de nuestra carrera periodo. ¿Por qué? Porque como optimizamos el tiempo, entramos a estudiar muy temprano en enero y pues que no fue el caso de ustedes están entrando en abril, pero la universidad en general empieza clases hacia la segunda semana de enero y termina en la segunda o tercera semana de diciembre, dejando de intermedio algunos días entre módulo y módulo, pero son muy cortos los días, o un fin de semana, o 2 días, o empieza el módulo ahí mismo de un día para otro. Y entonces nosotros realmente vacaciones no tenemos. ¿Qué tenemos de vacaciones? La Semana Santa. El año pasado no la tuvimos porque estábamos iniciando el tema de pandemia y la universidad consideró que como nadie iba a salir y todo el mundo estaba guardado, pues a hacer clases lunes, martes y miércoles. Este año no fue así, iniciamos después de Semana Santa. Y hay otros días, o sea, una semana completa que se siente que es como un periodo de vacaciones, que es el que corresponde a octubre, que todo el mundo lo llama semana universitaria, que entre otras cosas no coincide con las semanas universitarias de otras universidades, a veces, otras veces sí, de acuerdo a la programación que nosotros tenemos, pero que específicamente nos hace un tiempo importante porque hay personas que no viven en Bogotá, hay personas que son de otras regiones y no es el caso ahorita de la virtualidad, pero sí, por ejemplo, cuando hemos estado presencialmente, a las personas que están viviendo acá les sirve para ir a su casa a las otras regiones, a Neiva, al Bichada, al Valle, a todas partes para ir y visitar su familia. Nosotros tenemos realmente en nuestro proceso con asignaturas formales 6 asignaturas por periodo, 8 periodos académicos. Tenemos un periodo adicional que es el noveno, que es para aclarar con la universidad el tema del proyecto de investigación o del diplomado. Ese proyecto de investigación, hoy en día hay 2 requisitos, digamos, para graduarse. Una, presentar un proyecto de grado y la otra, formar parte de un semillero de investigación. Ese semillero de investigación para nosotros se llama Grupo Basterna. Trabajamos el tiempo que la universidad estima que son 6 meses en un proyecto de investigación y reemplazamos la entrega de un proyecto formal de investigación. Ese proyecto formal de investigación determinaría que nosotros estamos siguiendo una línea de investigación, una hipótesis y estamos haciendo todo el proceso formal de la investigación, que es una actividad que contribuye no solamente a la comunicación, sino al desarrollo de nuestra carrera. El diplomado es un curso adicional que nosotros hacemos durante lo que se desarrolla en tiempo normal, un módulo que son 20 días, con una intensidad horaria de 3 horas por día y tratamos de profundizar en un aspecto, por ejemplo, que sea complementario. Por ejemplo, coaching y marca personal, o un tema de marketing y de inteligencia de mercado, o en gerencia de proyectos. Algo que el comunicador necesite como título adicional, y el día que ustedes se gradúan, ese día se les entrega el cartón correspondiente. Entonces, el diplomado es un requisito de grado, sí o sí lo tienen que hacer, es su último periodo junto con el de proyecto de investigación y tiene clases y es con un profesor que no forma parte del cuerpo de profesores que han visto dentro de la carrera y que toca temas que son de vital importancia y que ayudan a formar. Cuando uno sale con una hoja de vida y ya por lo menos tiene un diplomado, entonces la hoja de vida se enriquece, ya tiene un título universitario, pero un diplomado adicional y ahí sí ya estamos listos para hacer maestrías y... un segundo que ahora no vi, ahora cómo le voy a entrar a esta persona porque no sé, me va a tocar que me timbre otra vez porque no veo. Bueno, muy bien.
¿Qué tenemos acá adicionalmente? No se requiere de práctica universitaria. Antes sí la teníamos, ahora como está en funcionamiento el diplomado, no hay necesidad de... ahora sí. No hay necesidad de cumplir con el requisito de práctica universitaria, es decir, trabajar 6 meses en una entidad y certificar que tuve un trabajo de campo, sino que la universidad estima que con el diplomado y el proyecto de investigación, con eso se culminan, digamos, los requisitos para optar al título profesional. Tenemos unas áreas básicas. Dentro de las áreas básicas está esta asignatura que se llama Introducción a la Comunicación. ¿Qué pretende Introducción a la Comunicación? Dar un lineamiento específico, no solamente a nivel de lenguaje, sino de algunas teorías que nos van a sustentar por qué se producen X o Y fenómeno dentro de la comunicación. Hay otra asignatura que se llama Semiótica de Comunicación. Aquí vamos a conocer que el signo es parte fundamental del proceso comunicativo. Aparte de que lo vemos desde distintos autores, también el signo está presente en muchas cosas. Uno normalmente dice, no, es que esto es el signo de la sociedad enferma. Y entonces eso hace parte de un proceso comunicacional. Entonces vemos esta asignatura también desde las teorías de la comunicación. Estética de imagen, que es otra materia fundamental, sobre todo cuando estamos viendo cuál sería la lógica de transmisión de una imagen y que esa imagen, pues desde el punto de vista de la estética, aunque la estética es un concepto que tiene tanto de largo como de ancho, depende. Por ejemplo, los nuevos dibujos animados de carácter japonés no es que sean muy estéticos, pero justamente la estética admite ese tipo de discusión. Si es que la estética está ligado única y exclusivamente a lo que la gente considera como bonito y atractivo, o puede haber una estética desde lo amorfo. Entonces son análisis que se hacen frente a los procesos de mensaje y es una asignatura que está dentro de las áreas básicas nuestras. Lógica y teoría de la argumentación, que también es un proceso de fundamentación básico para poder llegar a la presentación de ideas a partir de la oralidad. Tenemos también otra área que es absolutamente creativa. En esta área tenemos el taller de innovación y creatividad, donde algunos, por ejemplo, que tienen la posibilidad de hacer emprendimiento o proyectos creativos, empiezan a modelar las ideas a partir de allí. Hay otra asignatura que la van a ver en el segundo módulo, porque ahora lo que van a tener es Historia Mundial Contemporánea, pero en el segundo módulo, si van a entrar con Psicología de la Comunicación, es para entender qué pasa por la mente de las personas cuando están en esos procesos de comunicación. Y es bien interesante porque entendemos al ser humano como tal. Creatividad y lenguaje, también ligado al mismo proceso que se hace en innovación y creatividad, más desarrollando esa línea de pensamiento que nos va a llevar a auscultar esas asignaturas dentro de la malla curricular. Están las fotografías, tanto básica como digital, y el tema de imagen publicitaria y corporativa, que es un tema pues bastante publicitario, pero que nos lleva a crear, a pensar cómo se puede proyectar la imagen de una compañía y adicionalmente cómo se puede caer en el tema de fortalecimiento de la imagen a partir de lo que es la publicidad, porque hay, digamos, otras disciplinas que coexisten con nosotros. Esas disciplinas nos permiten trabajar mancomunadamente en las empresas. Por ejemplo, psicología es una carrera que puede trabajar perfectamente con comunicación, pero existe el diseño gráfico, existe el marketing y existe la publicidad. Y estas últimas, sumadas con la psicología y la comunicación, nos pueden ayudar a gestionar mensajes. Por ejemplo, ahora, Alpina cambió de imagen. Y el tema del cambio de imagen no es solamente el de identidad corporativa, es decir, de todo lo que va en empaques, el color, el logo, todas esas cosas, sino que hay de fondo en eso. Entonces, uno a eso le suma, por ejemplo, el tema de responsabilidad social empresarial.
El cambio de imagen de Alpina es un cambio muy profundo. Es un cambio que le permite a la marca estar más cerca de sus distintas audiencias. Y cuando uno construye ese proceso de cambio de identidad o de imagen, tiene por detrás el concurso de muchos profesionales que se suman al producto final. Y esos son los diseñadores gráficos, esos son los expertos en mercadeo, esos son los expertos en comunicación. En comunicación específicamente trabajamos sobre el cómo decirlo. O sea, trabajamos sobre el contenido, qué es lo que transmite el mensaje, las palabras que nos llevan específicamente a llevar ese mensaje a las distintas audiencias para lograr el cambio. Tenemos también otras áreas que forman nuestra carrera, como por ejemplo el área periodística. Empezamos con taller de redacción 1, que lo ven en primer periodo. Nos estamos dedicando específicamente a la prensa escrita y ahí profundizamos sobre un género que se llama noticia. Entonces, vemos la noticia desde la redacción de prensa. Tenemos un segundo nivel en esta misma línea que se llama taller de redacción 2, que está orientado a temas de radio. La noticia no es igual en prensa escrita a lo que puede ser en radio. Y tenemos un taller de redacción 3 televisión y ahí encontramos que esta misma noticia a nivel de redacción prensa encontramos que solamente las palabras forman parte de ese proceso comunicacional. En la radio tenemos no solamente un texto, sino que tenemos unas condiciones de audio y en televisión tenemos jugando tres cosas. 1, la imagen, 2, el audio y 3, el texto. Por lo tanto, yo puedo tener una música de fondo, puedo tener una persona presentando, que es la imagen, pero también tengo un contenido a nivel textual. Entonces, aprendemos a manejar los géneros. Por ejemplo, aquí en el tema de radio, es importantísimo ver un género que está desapareciendo y que nosotros estamos empeñados en que no desaparezca, que es el tema de la crónica. Y la crónica y el reportaje, siempre que hablemos de crónica, eso lo van a ver cuando vean los géneros periodísticos, estamos hablando de narración en tiempo, es decir, a partir del cronos, que es el manejo del tiempo. En televisión tenemos otro tipo de herramientas, como por ejemplo el documental. Una cosa es el género y la otra la forma. Entonces hay que aprender a ver esos géneros periodísticos de acuerdo a los medios de comunicación. Tenemos un taller de radio, que es el cuarto taller que tenemos aquí dentro del área periodística, que es de locución y edición. Ahí nosotros aprendemos a un proceso de comunicación desde el punto de vista de lo verbal. En producción y realización audiovisual 1 y 2, a entender, por ejemplo, el mundo del cine, el mundo de la producción audiovisual, el mundo de la televisión, desde lo que implica la imagen. Entonces es ese tratamiento y son esas teorías y esas escuelas que nosotros hemos verificado pueden jugar un papel muy importante dentro de este proceso de utilización de medios. Crónica y reportaje, porque es una asignatura que forma parte del periodismo, porque aquí vemos tanto medios como géneros periodísticos, y la crónica y el reportaje son géneros periodísticos. Tenemos otra área específica que se llama solo comunicación, comunicación en distintas dimensiones, por ejemplo, oral y escrita, y ahí nos dedicamos a la redacción básica, al principio fundamental de la construcción de una unidad lógica con sentido completo, como sería, por ejemplo, la frase, a identificar esas normas mínimas de ortografía y ver realmente dentro de esta asignatura cómo se desarrolla el pensamiento crítico para hacer de la escritura, hacer de la lectura un proceso que lleve al estudiante a fundamentarse críticamente. Comunicación multimedia es mucho más técnica. Multimedia utiliza los recursos digitales para producir un mensaje. Comunicación para el desarrollo y comunicación comunitaria son dos asignaturas muy, pero muy sociales. Comunicación para el desarrollo por lo general está comprometida con ustedes para encontrar realmente cómo se le dice la verdad
a este país y al mundo sobre lo que está ocurriendo con los temas más sensibles que tienen que ver con las entidades. Entonces empezamos a ver la comunicación desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí pues van a ver algunas teorías que les van a aclarar un poquito el proceso, pero es que es en el año 1945 donde la comunidad internacional determina que luego de haber vivido dos procesos de guerra, esos dos procesos son importantes a nivel de reflexión para la humanidad. Y en el seno de la ONU, de Naciones Unidas, se establecen algunos compromisos. Con decirles que en el 2030 nosotros como país estamos comprometidos con 17 objetivos de desarrollo sostenible que realmente no estamos cumpliendo. O sea, desde 1945 firmamos un acuerdo 193 países y quisimos decirle a la opinión pública que íbamos a erradicar el hambre, erradicar la pobreza, a hacer cero contaminantes desde el punto de vista ambiental y así 17 objetivos. Y ahí analizamos un poquito cuál es el papel que ha tenido la comunicación en todo ese proceso y qué tan importante es que el comunicador sea fuerte y le cuente a la opinión pública la verdad acerca de lo que tenemos. Entonces, es una asignatura desde lo macro. Comunicación comunitaria son técnicas y estudios a nivel de comunidad donde nosotros ya no somos los protagonistas, sino somos los facilitadores de proceso, y en esa facilitación de proceso logramos que las comunidades se empoderen para que adquieran voz. Entonces, en la primera, que es comunicación para el desarrollo, somos gestores y protagonistas de los procesos de investigación que le van a informar a la opinión pública sobre las situaciones álgidas del país. Y en comunicación comunitaria, por lo general, analizamos desde la comunicación a aquella comunidad que necesita una visualización y que necesita empoderamiento, liderazgo y conocimiento de muchas herramientas para que tengan voz cuando han sido opacadas. Por ejemplo, a nivel de Soacha, no todas las noticias que se producen en Soacha son de interés general, o sea, que no salen en los medios de comunicación, pero la gente de Soacha sí necesita que se le arreglen unas distintas problemáticas que se van dando. Entonces, se crean medios comunitarios para darle visualización a sus problemas. Lo mismo ocurre en el 20 de julio, lo mismo ocurre en Kennedy, lo mismo ocurre en Fontibón, lo mismo ocurre con los indígenas, lo mismo ocurre con los distintos gremios. Entonces, ahí aprendemos a hacer comunicación comunitaria para visualización de problemáticas de carácter general de una población que no tiene alcance por medio masivo de comunicación. Opinión pública es otra asignatura específica que, por ejemplo, nos cuenta acerca de esos procesos de opinión pública. Muchos dijeron ahora que su interés era contarle la verdad a la opinión pública. Bueno, acá vamos a ver cómo funciona la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública es una masa amorfa específicamente que no se sabe qué es, pero ahí está. Y que adicionalmente vive de determinados procesos. Por ejemplo, la protesta es un fenómeno de opinión pública. La votación es un fenómeno de opinión pública. Las páginas de opinión son herramientas de carácter comunicacional donde a veces pueden ser, por ejemplo, independientes de lo que son los medios de comunicación y que llevan por detrás todo una visualización de problemáticas y de formas de ver la vida y las cosas, pero también hay teorías, por ejemplo, la agenda setting, cuando los medios están agendados y nos ocultan verdades y se programan con una serie de informaciones. Por ejemplo, ahora hay muchas informaciones que deberían ser de conocimiento de la opinión pública en general, pero se nos va el tiempo hablando de vacunación. Entonces vamos a ver esas teorías que tocan la opinión pública aquí mismo en Introducción a la Comunicación y después las vamos a ir profundizando un poquito más. Periodismo alternativo virtual es a tomar todas esas herramientas que hemos conocido, géneros y medios, para trabajarlos desde el punto de vista alternativo virtual. Es decir, ahora aquí van a conocer que hay medios alternativos y medios masivos. Entonces, esta asignatura va específicamente al contenido, por ejemplo, con redes sociales, a saber gestionar las informaciones a partir de redes sociales y manejar otros medios que no son los masivos.
Comunicación internacional, porque esta es fundamental, conocer cómo es ese proceso de las agencias transnacionales de comunicación. Comunicación, conflicto armado y periodismo, que es una especialidad, es muy distinto estar informando desde ciudades capitales a estar informando desde el punto de vista del eje primordial que vive la guerra. No lo hemos quitado porque continuamos en conflicto. Entonces seguimos teniendo guerra. ¿Cómo la quitamos? Si hay informadores que están justamente en zonas de conflicto. Esa es como la mamá de las materias de periodismo. Adicionalmente, tenemos unas que están en el área corporativa y cuando yo le decía a Valentina Rubiano que sería chévere continuar con sus estudios de psicología, es porque nosotros también trabajamos en entornos organizacionales. Al trabajar en entornos organizacionales o al simplemente ser periodistas y comunicadores necesitamos de otras herramientas que nos ayuden a entender el mundo corporativo. Entonces tenemos creación y desarrollo de empresa para darle luz, por ejemplo, a un proyecto productivo que tengamos. Desde el primer periodo empezamos a ver esto, cómo hacer realidad una empresa. Hay muchos que quieren ser empleados, otros quieren ser independientes y quieren darle fuerza a un emprendimiento. Entonces entendemos cómo funcionan las empresas. Fundamentos de economía, porque es necesario en el proceso informativo adentrarnos en el mundo y en el lenguaje de la economía. Empresas online y diseño web, por ejemplo, allí nosotros podemos aprender a hacer páginas de internet, que es muy importante, que no solamente gestionemos el contenido, sino que aprendamos a hacerlas, porque es una de las herramientas fundamentales que tienen las empresas para dar visualización y fortalecimiento a la marca o al producto. Talento humano y clima organizacional, que es una asignatura que está orientada a conocer a las personas dentro de la organización, manejar las hojas de vida, ver específicamente cómo es que funciona la gente dentro de un entorno corporativo o empresarial y cómo nosotros podemos ayudar a hacer ese proceso de clima organizacional, que es la forma en cómo se hacen las cosas en cada una de las empresas. Fundamentos de marketing, ya les había comentado que tanto la publicidad como el mercadeo, como las gestiones de marketing son actividades que confluyen en procesos comunicacionales y nosotros interactuamos con otros profesionales y es importante entender dónde están los linderos del comunicador y dónde están los linderos del marketing. Planificación y administración estratégica, porque es fundamental. Hoy en día ya todo es estratégico, el novio es estratégico, la conversación es estratégica, las amistades son estratégicas, la salida es estratégica, el plan es estratégico y tenemos que aprender de estrategia. Una de las funciones primordiales del comunicador organizacional es que es estratega, es decir, que está tratando de establecer una manera de llegar a su público objetivo y de tratar de gestionar la comunicación a partir de un problema específico. Por ejemplo, ¿qué tal que ustedes trabajaran en una productora de papel y que tienen el conflicto de que no hay que seguir extinguiendo bosques y seguir eliminando pinos y si no se hace el trabajo, digamos, de volver a sembrar y de reforestar y no deforestar, pues de todas maneras a veces esas empresas no tienen una buena imagen reputacional. Necesitan de un comunicador que trabaje con los distintos públicos en temas reputacionales. Y entonces ahí se empieza a pensar en una estrategia. ¿Cómo voy a hacer yo para que el grupo de personas que estoy impactando entiendan bien qué es lo que estoy haciendo? Por ejemplo, las empresas que se dedican a producir flores dañan el entorno y el ecosistema de las personas que viven alrededor de los cultivos de flores. ¿Por qué? Porque la flor necesita de mucha agua y las plantaciones de flores empiezan a sustraer el agua profunda porque ya no la tienen de los riachuelos ni la tienen de nada. Entonces, ¿qué pasa con las fincas que están aledañas? Pues que los terrenos se van volviendo estériles y se van volviendo también digamos, poco productivos desde el punto de vista de vegetación.
Y si mi vecino es un productor de lechuga, es un campesino, ¿yo qué le voy a decir? Y si el de más atrás produce zanahoria y resulta que la zanahoria también necesita agua en la tierra para poder salir, entonces yo con mi cultivo de flores estoy dañando el de zanahoria y el de lechuga. Y yo tengo que gestionar con la comunidad algún tipo de estrategia y algún tipo de plan donde desde la responsabilidad social empresarial pueda ayudar a estas personas a salir adelante. Adicionalmente tenemos costos y presupuestos, que es una asignatura que no nos gusta mucho porque decimos brutos, pero aquí comunicación y con números. Qué pereza si yo le estaba huyendo al tema del número. Pero si no conocemos el costo, si no conocemos cómo se hacen los presupuestos, si no establecemos, por ejemplo, los números básicos, si hacemos una empresa y nos avisan que nos quebramos en marzo y resulta que vamos en diciembre, por no saber interpretar un número, nos vamos a quedar ahí o vamos a pasar un proyecto, por ejemplo, costeando lo que el comunicador va a hacer y no conocemos cómo se maneja esa fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Necesariamente tenemos que conocer el costo de producir comunicación y de hacer presupuestos que hablen de nuestra gestión de una forma lógica. Entonces es necesario involucrar costos y presupuestos dentro de nuestros trabajos. Resolución de conflictos y técnicas de negociación, porque siempre que trabajemos con comunidades necesitamos de este aporte. Es una materia que la dictan los abogados, es una materia que la dictan los expertos en conciliación y todo profesional debería saber negociar en tiempos difíciles. Entonces, esa asignatura tiene esa finalidad. Por el otro lado, tenemos fundamentos de carácter social que nos van a aportar cultura. Entonces, Historia Mundial Contemporánea, que es la que van a ver simultánea a esta asignatura con el profesor Orlando Cardona. Por favor, no se me vayan a asustar con el lenguaje. A veces él empieza a hablar en posmoderno y uno dice, ¿y este profesor de qué está hablando? Díganle, bueno, profe, ¿y esto con qué se come? Explique a ver. Él es un caldense muy querido, los va a poner a leer muchas cosas, pero así como uno se lee el libro de Venas Abiertas de América Latina o se lee Satanás de Mario Mendoza, él empieza a contarles de la historia de Colombia desde las situaciones más críticas y más profundas, a partir de esa inmersión de ustedes dentro del libro y empezar a crear una disciplina de lectura y de saber del mundo. Entonces es fundamental esta asignatura. Historia de Colombia, ningún comunicador debería saltarse, ni Historia de Colombia, ni Mundial Contemporánea, ni Cátedra Colombia. Les voy a explicar la diferencia entre las tres. Historia Mundial Contemporánea es ese impacto que estamos viviendo todos a nivel de globo. Entonces, entender qué pasa en Colombia y que todos los procesos de Colombia obviamente están ligados con procesos que viven otras naciones. Por ejemplo, el tema de pandemia. Pandemia tiene una situación económica para el mundo entero. ¿Qué pasó? El problema vino desde Wuhan, pero todos los países nos vinimos a afectar y entonces hay situaciones de carácter internacional que afectan lo nacional y simultáneamente hay cosas nacionales que afectan el globo. Entonces, esta historia nos ayuda a esto. Historia de Colombia la tomamos desde la época de los indígenas y de todo esto, por ejemplo, entender procesos de tierra. Ustedes se han puesto a pensar cuando salen de aquí a Melgar, ¿de quién son todo ese poco de montañas? En un principio, pues eso tuvo que haber tenido dueños. Y si no tenían dueños, o sea, ¿cómo funcionaron esos dueños? Por ejemplo, en el Valle del Cauca, ¿ustedes creen que todos esos terrenos desde un principio pagaron por ellos? No, fueron hacendados que se quedaron mucho tiempo diciendo necesitamos un gran terreno para poder sembrar nuestra caña de azúcar y se fueron adueñando de los latifundios. ¿Y a quién se lo quitaron? A los pobladores iniciales que eran obviamente los indígenas y los campesinos y las personas de las regiones, pero tenían mayor poder, tenían mayor dinero, tenían mayores posibilidades de adueñarse de todo esto, entonces todo empezó a tener un título y resulta que los indígenas eran los más antiguos. Desde los indígenas empezamos a estudiar historia de Colombia para luego entender, por ejemplo, una situación de carácter agrícola
en nuestro país y un desarrollo de país. Cátedra Colombia es nuestra historia siglo XX, o sea, ¿qué pasó en 1900 con Colombia? No es solamente haber tenido la patria boba después de haber tenido la campaña libertadora y de independizarnos de los españoles, ¿no? Es que ahí resulta que nadie sabía gestionar la política y los cargos y no se crean que Bolívar era el duro del duro, no, aquí el duro se llamaba Santander. La otra cosa es que hay que entender qué pasó y después qué pasó con todos esos procesos que tuvimos específicamente a nivel de consolidación de país y las distintas formas hasta llegar a la constituyente, desde las distintas constituciones y qué pasó en Ocaña y qué pasó, bueno, todo el proceso histórico que hemos tenido. Esa es una historia de Colombia del siglo XX que nosotros necesitamos conocer. Instituciones políticas es entender el país, cuál es nuestra organización administrativa, en qué consiste, por ejemplo, tener las tres ramas del poder público, dónde está lo judicial y legislativo, dónde está lo ejecutivo, saber, por ejemplo, las entidades del Estado a qué rama pertenecen y qué función cumplen. Eso para nosotros es muy importante conocerlo. Ética profesional y legislación, porque fundamentalmente pues tenemos que conocer un poco de legislación en tema de comunicación y saber qué derechos fundamentales tenemos nosotros para actuar y cómo funciona el medio de comunicación, qué debemos decir y qué no debemos decir. Tenemos una parte investigativa. Esa metodología de investigación se ve en segundo periodo fundamental en procesos académicos para poder identificar una hipótesis, para formular unos distintos análisis, identificar que la investigación es distinta, la nuestra, que es la investigación social, es distinta a la de carácter científico y pues que obviamente hay métodos de investigación para luego llegar al tema periodístico y saber cómo vamos a hacer esa investigación. Hoy en día, si queremos ser protagonistas de la chiva, pues nos toca saber investigar. Los semilleros de investigación, como les contaba, son grupos que se dedican a distintas temáticas. Entonces, producen determinados contenidos. El grupo nuestro se llama Basterna y el semillero de investigación funciona para darle visualización a la investigación dentro de la universidad. Esto está apoyado con tutorías para proyectos de grado. Aquí abajo dice investigación formativa. Dentro de nuestra malla curricular hay asignaturas que están dedicadas a la investigación. Por lo tanto, fortalecemos el proceso de investigación desde la malla curricular hasta llegar al proyecto de grado. En el área organizacional, que es el fuerte mío, tenemos comunicación corporativa, que es para entender cómo trabajan los gabinetes de comunicación, las oficinas de comunicación y prensa, cómo se gestiona la comunicación interna y externa en las organizaciones, cómo se trabaja la divulgación y prensa desde los medios de comunicación y desde las empresas, en qué consiste la responsabilidad social empresarial, cómo funcionan las relaciones públicas, que son, por ejemplo, una especialidad de la comunicación. La responsabilidad social empresarial también es una especialidad que forma parte de la comunicación organizacional, porque esa es otra especialidad que tiene el comunicador. Estrategias de comunicación organizacional, esa es tal vez la materia que a mí más me gusta, porque gestionamos la comunicación en tiempo, sobre todo de crisis reputacional, y empezamos a identificar cómo fortalecer esos procesos de compañía desde la comunicación. Entonces, ¿cómo fortalecemos la imagen, la credibilidad y la reputación y generamos corrientes de credibilidad sobre la marca o el producto? Entonces, es importante entender que ahí, por ejemplo, hay procesos críticos de crisis reputacional y cómo gestionarlos. Y la organización de eventos y protocolos, que también es otra especialidad del comunicador organizacional. Los protocolos, por ejemplo, es identificar cómo en la vida social de las empresas y en la vida social del clérigo, de las Fuerzas Armadas,
de los eventos que tienen diplomáticos a bordo, de los eventos que tienen al presidente de la República a bordo, cómo es que se organiza a los invitados. Entonces empezamos a conocer normas, la norma de la alternancia, la ley de la derecha, cómo podemos organizar el protocolo de un evento. En un matrimonio, por ejemplo, en un matrimonio nosotros debemos seguir unos procesos lógicos de organización de nuestros invitados, cómo se sientan los novios y su familia, es decir, padres y madres en la mesa, incluso los abuelos, y cómo se hace para organizarlos, los novios en el centro, pero la novia siempre va a la derecha del novio. El novio es el eje central, el protocolo es muy machista, pero siempre se guarda la norma de la derecha. Todas esas cosas las van a ir aprendiendo, como en un evento de carácter oficial, ¿dónde está la bandera de Colombia? Que la bandera de Colombia siempre está a la derecha y nunca cede la derecha. Pero si estuviéramos en Ecuador, ya no era la de Colombia, sino la bandera de Ecuador. En Ecuador, la bandera del Ecuador siempre está a la derecha del escenario. Por ejemplo, si tenemos una organización de Naciones Unidas y tenemos representantes de muchos países, ¿cómo se define ese orden? Pues alfabéticamente, entonces iríamos a Argentina, España, Perú y así sucesivamente, porque organizamos a los países desde el punto de vista alfabético. Todas esas normas las vemos en organización de eventos y protocolo. Y cómo se maneja, por ejemplo, el tema de las mesas, de los cubiertos, de los invitados, cómo los organizo en las mesas, muchas cosas que nos van a permitir a nosotros hacer de nuestra gestión en comunicación una especialidad. Tenemos en la parte de idiomas, que es inglés, Inglés 1 e Inglés 2 son 2 niveles de inglés, pero pues también está el Centro de Idiomas de la Universidad a su servicio, pero involucrado a la malla curricular, 2 nivelitos de inglés, no más. De aquí nos salimos bilingües, de aquí aprendemos a decir my name is Claudia Altamar y cualquier cantidad de cosas, pero específicamente estamos dentro de lo básico de nuestra segunda lengua. Muy bien, entonces ahora quisiera que de alguna forma me hicieran una retroalimentación de cómo les parece esta malla curricular. ¿Qué expectativas les genera? ¿Cómo ven ustedes este estudio nuestro? ¿Cómo les parece la carrera? Si tienen alguna pregunta. Así es que soy todo oídos. Señora, Daniela. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Cómo les parece nuestro programa de comunicación? Bueno, a mí me parece muy bueno. Solamente tenía una pregunta, digamos, respecto a lo de los semilleros de investigación y eso. ¿Eso en qué momento se realiza? Ok. Una es la investigación formativa, que son las asignaturas que llevan intrínseca la investigación. Por ejemplo, comunicación comunitaria, comunicación para el desarrollo, bueno, en fin, eso es ver unas asignaturas que están dedicadas a la investigación, pero del semillero de investigación se puede formar parte desde séptimo periodo. En séptimo periodo nosotros empezamos a hacer realmente investigación como tal, porque ya nos estamos perfilando para hacer nuestra carrera final hacia el grado desde la investigación. Entonces, todo lo que son semilleros son desde séptimo y trabajos de grado con investigación desde séptimo. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Pero digamos, si uno quiere realizar la práctica, ¿también se podría? ¿O... Sí, claro que sí.
En este momento estaba buscando la revista que sacó nuestro semillero para que ustedes la vean. Esta es una revista que hicimos como resultado del trabajo del semillero. Entonces ahí plantearon, esos son artículos de carácter científico que son distintos a los artículos periodísticos y ya se los voy, estoy tratando de encontrarla aquí. Ok, ya se las voy a pasar a su grupo para que la vean. Ay, ¿cómo así que este archivo no existe? Bueno, se las paso cuando lo tenga disponible. Es que yo cambié acá de memoria. Bueno, yo se las paso para que ustedes la vean. Entonces, hacemos, digamos, como ese producto que es una revista. La pregunta última que me hacían era el tema de lo de la práctica. No es un requisito de grado, pero es muy importante hacer práctica. ¿Por qué es importante hacer práctica? Porque desde estudiantes nosotros vamos a hacer un vínculo con las empresas que están requiriendo practicantes de nuestra especialidad, desde nuestra comunicación. Y entonces encuentra uno en páginas de empleo como por ejemplo elempleo.com, Indeed, encuentra uno en LinkedIn, cómo las empresas empiezan a pedir practicantes, pero de todas maneras les pagan. O sea, esa práctica es una práctica remunerada. Entonces ustedes deben aprovechar cuando ya estén alrededor de, yo creo, quinto periodo, que eso es ya dentro de poquito, empezar a buscar ese trabajo práctico. ¿Cuál es la ventaja del trabajo práctico? Que a uno no le piden ninguna experiencia, ni le piden ningún tipo de experticidad, pero la empresa sí lo conoce. Entonces, cuando a uno la empresa lo conoce, le da la posibilidad de quedarse dentro de la empresa y uno empezar a hacer vida laboral. Eso es muy importante. Aparte de que va a tener un reconocimiento desde el punto de vista de la remuneración, yo sé que les están pagando entre 500, 700, el salario mínimo está en 900 y pico. El hecho de que le paguen a uno un salario mínimo, eso ya es ganancia. Que ya que le conozcan a uno el trabajo y uno estando allí, eso va a ser muy bueno porque lo pueden dejar dentro de la organización. Por ejemplo, ahorita le di clase a los que están ya entraron a tercero y entraron hace un año. Entraron hace un añito como ustedes y los 3 primeros periodos los han vivido virtualmente. Y una de estas chicas me decía, estoy trabajando con un laboratorio y no me quiero cambiar de ese laboratorio porque ese laboratorio apoya, ese laboratorio me da una forma de poder asumir los gastos de mi educación. En ese laboratorio tengo un maravilloso reconocimiento. Entonces, ¿qué le pasa a esa niña? Empezó a hacer una tarea de trabajo, digamos, en empresa y ella ya se quedó allí, ya la conocieron y es una forma muy buena de llegar a tener un puesto muy bueno cuando uno ya se vaya a graduar. Entonces, sí les aconsejo hacer práctica y buscar estos trabajos que, entre otras cosas, son remunerados desde la práctica. Asumir esa posición de practicante. Hey, yo soy estudiante, no me he graduado, pero quiero practicar. Que le pagan a uno cualquier cosa, que le pagan 400.000, eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia. Que me pagan 700, que me pagan 800, pero que me dan otras prebendas. Pero es la forma inteligente de empezar a vincularse con la empresa y que los conozcan a ustedes y ustedes tener un punto más en su hoja de vida. Los estudiantes pueden tener una hoja de vida que a veces cuando llegan conmigo a ver talento humano y clima organizacional me dicen, pero profe, pero si es que yo no me he graduado, ¿cómo puedo dejar en mi hoja de vida algo? O sea, decir que me llamo Claudia Altamar y que soy estudiante de comunicación social y qué más. No, no crean. Hoy en día las hojas de vida tienen una parte muy importante y es la identificación del perfil. ¿Qué competencias tenemos todos? Y esas competencias no se logran solamente desde el trabajo. La competencia, que es lo que califica mi habilidad para poder trabajar. Por ejemplo,
A ver si en este celular sí encuentro una hoja de vida que trabajé con mi hija. Ella está estudiando psicología y hicimos la hoja de vida. Y entonces en esta hoja de vida, a ver, construimos un perfil que dice así. Soy una persona joven desarrollando formación académica sin experiencia, que cuenta con habilidades o capacidad personal para asumir responsabilidad en el trabajo. Puedo permanecer con resultados desde un medio cambiante, así como asumir nuevas tareas y retos. Me encuentro en capacidad de comprender la filosofía empresarial, la importancia de su actividad, así como los objetivos, circunstancias y el contexto desde donde se desarrolla su objeto social, adaptándome sin problema a las políticas y normas establecidas. Soy eficaz para identificar posibles problemas y soluciones que puedan surgir del desempeño laboral, reconocer la información suministrada, identificar su relevancia y establecer las posibles causas de dicha situación. Tengo habilidad para la evaluación de la información y tomar decisiones de forma imparcial y razonada de acuerdo a parámetros e instrucciones recibidas. Puedo actuar como miembro integrado a un equipo para obtener resultados en las tareas y responsabilidades grupales integradas. ¿De dónde sale esta carreta? De las competencias. Y mi trabajo con Valentina fue decirle, mira, este es el listado de competencias, por favor, identifícate y dime qué tienes. Ah, que me adapto al medio. Ah, que yo soy capaz de hacer tal cosa. Ah, que yo asumo, o sea, sé reconocer las órdenes. Efectivamente, esas competencias se traducen en perfil ocupacional de la persona. Y cuando el estudiante ya tiene logros, por ejemplo, que es muy importante que hoy en día la persona refleje dentro de las hojas de vida el logro que ha alcanzado. En la universidad, por ejemplo, uno obtiene logros y uno logra hacer cosas. Por ejemplo, los estudiantes que vieron conmigo Comunicación para el Desarrollo hace poquito, ellos crearon unos blogs y los blogs están muy bien fundamentados y se pusieron a investigar acerca de temas ambientales, se pusieron a investigar acerca de, por ejemplo, de problemas de identidad de género y crearon un blog y muchos de ellos siguen trabajando con el blog. Entonces, cuando uno muestra en la hoja de vida, como estudiante soy el creador de un blog que se llama tal, que tiene tantas visualizaciones, que tiene tantos seguidores, que trata estas políticas y yo no sé qué, eso habla muy bien del estudiante en proceso de formación. Entonces es muy importante hacer práctica, muy importante reflejar en la hoja de vida lo que van haciendo en la universidad. Entonces poco a poco irán fortaleciendo esa personalidad de comunicador social y proyectándose hacia la vida laboral. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿su profesor Orlando Cardona armó un grupo de WhatsApp y se comunicó con ustedes? ¿Tienen su grupo de WhatsApp? ¿Ya saben cómo van a entrar con él? Bueno, muy bien. Disfruten las clases del profe porque seguramente van a aprender muchísimo. No se asusten con la cantidad de libros que van a leer. No se asusten con el lenguaje posmoderno que tiene el profe. Aprovechenlo. Es una persona muy crítica y de él tenemos que aprender es justamente eso, a no pasar entero, ver otro estilo de profesor, porque él y yo somos completamente diferentes y nosotros dos somos diferentísimos al resto de profesores que les va a tocar. Por ahora, pues no es más, o en este momento vamos a terminar la clase para que tengan por lo menos 10 minuticos de descanso, desayunen los que no han desayunado, hagan sus diligencias de carácter personal, se vuelvan a conectar. Les pido rotundamente el favor de mantener abiertas sus pantallas para que tengan un contacto. Ustedes son comunicadores sociales y necesitan empezar a tener contacto con las personas. Para nosotros como profesores es importante verlos, saber qué está pasando. Tenemos que desafiar la virtualidad. No podemos abrazarlos, no podemos verles sus gestos y saber si están a gusto, si se despistaron, si les duele una muela, si están llorando, si están contentos. Si ustedes mantienen una pantalla cerrada, entonces por favor manténganla abierta, mantengan esta energía.
les voy a decir que estamos obteniendo mejores resultados académicos desde la virtualidad que en la presencialidad. Entonces, ánimo, gracias por estar aquí. Un beso enorme, bienvenidos y mañana nos vemos nuevamente a las 8 de la mañana. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, Profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Adiós.